un obrero aprobado. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú estás aquí. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú vas a hablar a cada corazón según la palabra que necesite para el día de hoy. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy podemos, Señor, glorificar y alabar tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Un obrero aprobado. A veces entendemos que los predicadores, los pastores, los evangelistas dicen todo está bien. A veces lo miramos o lo medimos con la perfección. Pero la palabra dice que ni uno es perfecto. El único perfecto es Jesucristo. Cuando la palabra no habla y el predicador, Dios le da el mensaje, a él también le habla. Amén. Yo oí un mensaje donde el predicador decía que Mefibosé era lisiado, pero que cuando él se sentaba a la mesa del rey, el mantel lo tapaba. O sea, cuando él estaba sentado con el rey, nadie sabía que él era inválido. Y él decía que solo su gracia, solo ese manto que el Señor pone sobre nosotros, nos permite muchas veces hablar su palabra. Y eso tenemos que entenderlo. Entonces vamos a hablar un poquito sobre el libro de Timoteo, donde Pablo, en prisión, o sea, con miedo a la muerte, no sé si tenía miedo porque eso lo dije yo, dice la palabra a Timoteo. Yo me pregunto, ¿y quién es Timoteo? Ustedes se han preguntado, ustedes han leído quién era Timoteo. Dice la palabra que Timoteo era un hijo en la fe para él. Era un verdadero hijo en la fe para él. Y yo me puse a pensar y analicé de quién el pastor podrá decir eso en esta casa. Debemos de analizar, ¿no? De quién el pastor lo podrá decir. Pero para eso necesitamos saber que es un obrero aprobado por Dios. Amén. Cuando Timoteo escribió esta carta, o sea, Pablo escribió la carta a Timoteo, él le dice en 2 de Timoteo 3:1, o sea, él sabía lo que vendría. O sea, él sabía lo que estaba aconteciendo y lo que vendría. Y dice la palabra que Pablo escribió 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, Tito, entre otros libros, y que se lo escribió a los pastores, a los líderes. O sea que aunque en ese tiempo se le escribió a Timoteo, a Tito, o sea, esa carta también era para nosotros, porque todos los que estamos aquí, yo siempre he dicho, somos líderes. Somos líderes en diferentes lugares. Posiblemente usted dice, bueno, yo nunca me he parado aquí adelante, yo no soy un líder. O yo no dirijo un faro, yo no soy un líder. Claro que usted es un líder. Usted es un líder porque en su casa usted es un líder. Muchas veces en el trabajo usted es un líder. Muchas veces con los vecinos usted es un líder. Ellos lo ven como un líder. ¿Por qué? Porque usted transmite un mensaje. Entonces tenemos que entender eso, que para este tiempo también. Y él le dijo, y es bueno que nosotros podamos entender por qué Pablo le escribió la carta a Timoteo en ese momento. Primeramente porque él sabía que podía descansar en Timoteo, que Timoteo iba a seguir la obra que él había empezado. O sea, él entendía que Timoteo era un hombre fiel a la palabra. Aunque era joven, dice la palabra, él le había dado testimonio de que Pablo podía confiar en él. Y nosotros, el día de hoy, debemos de analizarnos como líderes
en las diferentes áreas donde estemos liderando. Y él le dice, y él le habla un poco en Tito 3:1, dice el carácter de los hombres de los postreros días. Dice que los hombres de esos días, dice, también deben saber esto, él le dice, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, como estamos ahora. ¿Cómo están los tiempos? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de lo deleite más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitará. Amén. Entonces, él le está expresando cómo iba a estar el tiempo, o sea, qué se estaba viviendo. Y ustedes dicen, aquí dice, habrá hombre, aquí dice, en los postreros días. Pero si ustedes leen antes, Pablo le expresa que esos hombres con los que él estaba lo habían abandonado. O sea, que no simplemente era para estos días, que estamos en los postreros días, sino que en ese tiempo él lo estaba viviendo. Él le dice a Timoteo en su carta que lo habían traicionado, que lo habían dejado, que él estaba solo. O sea, él estaba en prisión, él estaba preso y que lo habían dejado solo. O sea que ya, si nos ponemos a analizar, esa persona que él expresa, esos amigos de él, ¿estaban fuera de la iglesia o estaban dentro? Estaban dentro de la iglesia. A veces cuando se da la palabra, hay predicadores que lo primero que dicen, aquí no hay. Y yo soy de la que digo, aquí hay muchísimo. Posiblemente hasta yo. Entonces, la palabra es para que nos confronte. La palabra te debe de confrontar. La palabra te tiene que traer un cambio. La palabra que se predica y no trae un cambio a tu vida, la misma palabra dice que es nada. O sea, se viene aquí entonces, usted viene aquí, dedica 3 horas y se va para su casa, muchas veces peor que como vino. Porque muchas veces entonces nos vamos criticando. Entonces, obrero, ¿cómo es obrero? Aprobado. A mí fue la primera que me dio. Siempre en eso, cuando Dios trae una palabra al predicador y la palabra no le trabajó al predicador, no le puede trabajar al pueblo. Siempre tiene que trabajarnos a nosotros. Siempre. Entonces, a mí me confrontó y a ustedes también. Amén. Obrero aprobado. Vamos a ver ahora cuáles son las características de un obrero aprobado para Dios. Dice obrero aprobado, empieza en el 1, en el 2:14, pero yo voy a empezar en el 2:1. Dice obrero aprobado en el 14, pero en el 2 dice un buen soldado de Jesucristo. Entonces, ¿cómo usted empieza? ¿Como obrero o como soldado? Por eso estaba antes, empezamos como soldado. Entonces, primero él le habló como soldado. Y le dice en el 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿En quién nos vamos a esforzar? En el hombre, en el pastor, en el líder, en la gracia que es en Cristo Jesús. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles. Dice, lo que ha oído de quién, él le dice. Pablo le dice a Timoteo, lo que han oído de quién. Eso significa, pero él dice de mí, en ese entonces. Porque nosotros, en el caso de él estaba formando a Timoteo. O sea, él estaba hablando a Timoteo. O sea, él quería entrenar a Timoteo para lo que venía. Así el Señor Jesucristo hoy en día quiere entrenar la iglesia para lo que viene.
para que usted esté fortalecido. Y si es de lo que hablamos antes, que usted está, si usted está en el grupo de los hombres amadores de sí mismo, todavía aquí en la iglesia, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, un grupito hay ahí. Si usted está ahí también, entonces para que nos alineemos. Dice él. Entonces le dice que encargue a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. O sea, él está diciendo, tú tienes que tener la capacidad de entrenar a otros. Así como yo te estoy entrenando a ti, tú tienes que tener la capacidad de entrenar a otros. Hay líderes que no quieren entrenar a nadie. Hay líderes que solo comen para ellos, que no le dan la oportunidad a que el que está detrás de usted pueda avanzar al lugar que usted tiene. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a enseñar a otro para que ocupe el lugar que usted tiene. ¿Por qué? Porque posiblemente usted se muere. Yo sé que usted no se quiere morir para que otro ocupe su puesto, ¿no es verdad? Usted no se quiere morir para que otro ocupe su puesto, pero Dios lo puede subir a un nivel mejor, Dios lo puede mandar a las naciones. Aquí las líderes que están solteras, Dios les puede dar un esposo del extranjero y llevárselo. Entonces, si usted no entrenó a nadie, claro, si usted no entrenó a nadie, aquí Pablo le está hablando. A mí me gustó mucho en el 3, dice que sufre penalidades. Nosotros los cristianos entendemos que no vamos a pasar por situaciones, porque no han vendido, yo lo digo, no han vendido la oferta de que Dios lo resuelve todo. Dios lo resuelve todo, pero Él lo resuelve todo cuando Él quiere y como Él quiere. Lo único que Dios le ofrece para los nuevos creyentes que están aquí es la salvación. Nosotros los cristianos tenemos que estar detrás de ¿qué? De no perdernos. La palabra dice que todo lo otro será añadidura. Entonces, porque usted está en la iglesia, para las que están solteras y no tienen esposo, no, usted no puede estar llorándole tanto al Señor. No, hay que orar, pero hay que creer y tener fe. Si el Señor la dejó soltera, pues soltera se quedó. Claro, es así. Aquí hay personas, es así. Yo conozco en iglesias donde las mujeres están solteras y yo la vi joven y buena moza. Y están en 60 esperando. Y yo, bueno, se van a ir de la iglesia porque Dios no le dio ese esposo que ya anhelaban. Se van a ir. Hay personas que Dios no le va a dar casa. Dios no le va a dar casa. No, que Dios dice que Él dice que da, pero Él le da a quien Él quiere. Y usted se va a ir de la iglesia porque usted no tiene casa. O va a dejar al Señor. Porque muchas veces irse de la iglesia no es nada, porque a veces están dentro de la iglesia hace tiempo que se han ido de Dios. Entonces, tenemos que aprender. Eso es estamos hablando de un soldado. Para después usted tiene que pasar por soldado, para después usted ser obrero. Obrero aprobado. Amén. Este me confrontó mucho a mí, dice. En el 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por... No es que usted no va a dejar de trabajar porque nadie lo va a mantener. Claro, usted tiene que trabajar. El maná era para un tiempo y para un tiempo específico y un lugar específico. Hay personas que no quieren trabajar y están esperando el maná, pero el maná no le va a llegar. No, el maná, si usted no trabaja, no le va a llegar. Un hermano un día, por misericordia, le puede mandar una compra, pero ya la segunda le va a decir, ay, pero está sano que se ponga a trabajar. Y tenemos que aprender, Tenemos que aprender. Dice, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha como... Miren, hay cristianos haciendo cosas muy malas. No, están haciendo cosas ilegítimas. Y si es usted o soy yo, hoy la palabra le está hablando. Aquí esto nos va a gustar a todos, porque dice el labrador, el que trabaja, dice aquí, el labrador para participar de los frutos debe trabajar ¿cómo? ¿Cómo es que tiene que hacer? Hablando. Ustedes entienden que soy yo, pero no soy yo que estoy hablando, es la palabra.
Dice, considera lo que digo y el Señor te dará entendimiento de todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. O sea que nosotros los cristianos tenemos que entender que también vamos a sufrir. Pablo sufrió hasta estar preso, dice él, como delincuente. O sea que espero que a ninguno nos toque, pero si nos toque, acuérdese de esa palabra. El día que usted vea que hay una injusticia, que alguien se levanta en contra de usted, aquí le dice, Pablo dijo, yo sufrí hasta estar preso con delincuentes. O sea, fui tomado por delincuente. O sea que nosotros los cristianos también sufrimos. Pero ojalá que sea por la palabra. Amén. Dice él. Dice, acuérdate de Jesucristo, dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también tengan que, dice, en el 10 dice, por tanto, todo lo soporto por medio de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. O sea que todo esto que hacemos, que Pablo hacía, dice, era por amor. Era por amor a los escogidos, por amor a aquellas personas que están aquí que no conocen de Dios. Por eso nosotros tiene que haber un cambio en nuestra vida. Y todo lo que se está hablando, que nosotros podamos decir, por amor a Cristo, yo no lo voy a hacer. Entonces ahora nos vamos en el 14, que es realmente donde habla del obrero aprobado. Dice, recuerda esto, exhortándole delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual nada aprovecha, sino que es para perdición ¿de quién? Ahí está, de los oyentes. Nosotros, los cristianos, que nos gusta defender tanto la fe, que entramos en contienda hasta con los mismos hermanos, muchas veces en los faros, muchas veces en los estudios bíblicos. El que no es cristiano, que está oyendo, ¿qué le va a pasar? Dice la palabra. Dice que no aprovecha. Aquí dice la palabra que es de perdición para los que están oyendo, que no conocen la palabra. Entonces, si usted con un hermano, puede hacer hasta con un testigo de Jehová, que usted no entre en discusión, dice la palabra. La palabra dice que cuando usted tiene algo con un hermano, que lo llame aparte. Entonces, si usted no está de acuerdo en algo de la palabra, en un faro, en un estudio bíblico, no entre en contienda por usted ganar, porque queremos ganar. No porque yo tengo la razón, no porque yo soy la que sé, no porque yo conozco de las escrituras. Entonces, el obrero aprobado tiene que tener mucho cuidado con eso. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa la palabra de verdad. O sea, que un obrero aprobado no se avergüenza de la palabra. Pero nosotros nos avergonzamos hasta de predicar en el metro, hasta de decirle al jefe, más, hasta decirle a un familiar que Cristo le ama. Muchos de nosotros no tenemos la capacidad, porque no avergonzamos, nos da miedo, nos da temor. Amén. Y que tenemos que usar bien la palabra. O sea, aquí dice que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. O sea, nosotros tenemos que saber cómo hablamos, cómo nos comportamos, qué palabra nosotros le vamos a decir, con qué palabra usted le va a hablar al hermano. Dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneos y Filet, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Himeneo y Fileto, ¿eran de la iglesia o eran del mundo? ¿Ellos conocían la palabra o no conocían la palabra? Y la palabra dice aquí que se desviaron. Yo vi una película de la vida real de un pastor que con una iglesia de 5,000 miembros, él desbarató la iglesia. Digo que la desbarató él porque él empezó a decir que somos salvos sin tener que hacer nada. O sea, él me empezó a predicar que eran salvos, que
los homosexuales se salvaban, que los homicidas se salvaban, después que habían aceptado al Señor. O sea, si usted después que aceptó al Señor, usted mató a alguien y usted no se arrepintió, usted no es salvo. Pero él empezó a declarar por algo que le sucedió. Y él, la iglesia, y tú dices, pero ¿y cómo? Y lo llamaron, y hubieron personas que lo aconsejaron. Entonces, acepta el consejo. Métase con Dios cuando usted esté equivocado con relación a una doctrina. Cuando usted no está de acuerdo con algo. Porque ahí es que empiece. Muchísimas veces nos vamos de la iglesia porque no estamos de acuerdo con cosas que no te salvan ni te condenan. Simplemente porque es mi criterio, es lo que yo creo. Y si se dan cuenta, estos dos hombres de Dios, dice la palabra, que se perdieron. Ellos decían que ya había pasado la resurrección. Y así vemos de nosotros. Que Cristo viene en 10 meses, que Cristo viene en un año, que no es así, que viene de repente. Entonces nos perdemos. Y a veces vemos que por eso hay tantas iglesias. Usted va a los barrios, en cada esquina hay una iglesia. ¿Por qué? Por una persona que no estaba de acuerdo con lo que se decía la palabra. O sea, no estaba de acuerdo con lo que el pastor decía de la palabra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque es un hilo fino que nos desvía de la verdad. Nos desvía de la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros no nos queremos someter a lo que dice la palabra, sino a nuestro pensamiento. Acomodamos la palabra a lo que nosotros entendemos y no a lo que dice la palabra. Y a veces me da pena a mí particularmente, yo digo, yo no sé si yo soy la que estoy mal, porque a veces yo veo que vienen predicadores y la gente le hace tanta bulla y son las personas que están haciendo que esa persona se pierda. Si yo predico y no predico bien, alguno de ustedes tiene que llamarme algo que sea con relación a la palabra, porque yo no es que predico tan bien, pero lo que digo que no esté relacionado con la palabra. Tiene que haber alguien que me llame. Tiene que haber alguien. En este tiempo los pastores, los predicadores, los evangelistas, usted lo ve en las redes y es una locura. Estamos en los tiempos peligrosos. Estamos en los tiempos donde lamentablemente en tiempos atrás el evangélico era una persona que se respetaba. Hoy en día el evangélico es igual que un inmundo, que un mundano. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque se están viendo cosas entre nosotros que solamente son cosas del mundo. En las redes, yo a veces, uno no quiere ni verla. En las redes se ven cosas. El otro día entro yo a las redes y se va a hablar de un pastor y me hace un comentario que el pastor tiene avión, que el pastor tiene barco. Y yo, a veces uno le gusta el chisme, porque esa es la verdad. Sí, miren, me dio el intento y entré. Y entré, pues yo quería saber. Y cuando empezaron a hablar, digo yo, no. Yo dije, no, el Espíritu Santo me habló, yo no me puedo contaminar oyendo lo malo de este hombre de Dios. Porque si Dios lo tiene todavía ahí, por algo lo tiene. Entonces nosotros no somos Dios para quererlo quitar ni para querer hablar de los predicadores, de los pastores y de los evangelistas. Pero las redes últimamente, como eso vende y le suben los likes, yo no sé si le dan dinero por eso, es más importante el dinero que le dan que hacer la voluntad de Dios. Entonces tenemos que irnos a la palabra y saber qué estamos escuchando. ¿Qué estamos escuchando? ¿A quién le estamos dando like? ¿A quién usted está viendo? Porque ellos, muchas veces cuando un pastor cae, yo digo, mire, el pastor no fue el culpable son los miembros de la iglesia. Porque una cosa no viene, eso no viene de un día para otro, eso viene de un tiempo. Entonces nosotros somos los primeros que empezamos a hablar de ese pastor. Y hablar de ese pastor, no hablen de los miembros de esa iglesia. Que los miembros de esa iglesia sabían lo que el pastor estaba haciendo. Algunos de ellos Dios solo había revelado. Porque cuando nos vamos a la palabra, es increíble. La palabra le habla hasta el que está mal. Dios le habla. Usted es ese pastor, usted es evangelista, dice que está en pecado. Dios le habla. Dios le habla. Entonces, en esas iglesias donde los pastores caen, hay personas que Dios le habla. O se quedan callados o están de acuerdo por algo que
por el puesto, porque a veces nos quedamos callados por el puesto que tenemos, porque no queremos perder el puesto que tenemos, porque el pastor me ayuda a pagar la casa, me ayuda con la comida, porque me regaló un carro, no le puedo decir nada. Entonces tenemos que escudriñarnos nosotros mismos. Dice aquí, pero el fundamento de Dios está firme, tendiendo este sello. Conoce el Señor a todos los suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Apártese de qué? ¿De qué? Todo aquel que invoca. La palabra hoy no está hablando. Aquí hay algo para los jóvenes, porque eso más son los jóvenes. Aquí hay señores entrados en cierta edad y señoras que creen que son jovencitos y también quieren estar ahí. ¿Verdad? Sí. Sí, miren, eso es increíble. Dice, huye también de las pasiones juveniles. Esas pasiones para los jóvenes, pero hay un grupito que también quieren estar ahí. Entonces dice que huya de las pasiones juveniles, que siga la justicia, la fe, el amor y la paz, con los de corazón limpio y buscan al Señor. Pero desechan la cuestión de necias e insensata, sabiendo que engendran contienda. Si usted es la persona que engendra contienda, vamos a revisarnos, porque el Señor hoy no está hablando. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, estamos en el 24, sino amable con todo acto para enseñar. ¿Acto para qué? Eso en el 24, en el 2:24, pero aquí dice sufrido otra vez, señores, sufrido, acuérdense de esa palabra, también sufrido. Desde la antigüedad han habido hombres que Dios ha usado. En todas las iglesias hay hombres que Dios usa, pero son aprobados. O sea, Dios no está usando, nosotros somos aprobados. Estamos siendo aprobados por Dios. Bueno, usted dirá, yo no soy líder, pero usted le predica. Que hay personas aquí que me dicen, no, yo predico en el trabajo. No, yo predico en la escuela, que trabajo en la escuela. Entonces usted es un líder. Entonces usted está siendo usado por Dios. Pero usted es aprobado por Dios. En el Antiguo Testamento hubieron muchos hombres usados por Dios, pero no aprobados por Dios. Vamos a hablar de Saúl. Saúl fue un hombre usado por Dios. Dios lo escogió para su servicio. Dios lo escogió. Pero ¿qué le pasó a Saúl? ¿Cómo? ¿Pero por qué no lo aprobaron? Porque tenemos que vernos en el espejo lo que nosotros también vamos a vivir. ¿Por qué Saúl no fue aprobado por Dios? ¿Por qué? Porque no hizo a lo que Dios lo había mandado. No hizo lo que Dios había mandado. Pero hay una historia en la Biblia que me llama mucho la atención en el Antiguo Testamento, de un hombre que fue usado por Dios, pero no aprobado. Un hombre que se desvió en el camino. Que nosotros muchas veces le damos más importancia al burro que le habló. Sí, las personas recuerdan más a Balaam por el burro que le habló que por lo que él hizo. Los que conocen la historia. Aquí habla de un hombre, dice que Dios le hablaba, pero que hubo un rey que conocía, yo me imagino que conocía, porque para atreverse a ofrecerle dinero a Corporán para que haga algo, para que
que se pare aquí y diga algo a favor de alguien, hay que conocer el corazón de Corporán. Entonces, ese rey conocía el corazón. A veces nosotros decimos, no, que fue que me equivoqué, no, que fue que me cometí un error, que fue que no lo vi. Usted lo estaba viendo. Porque usted lo estaba viendo y a usted le gustó. Porque a nadie nos llega algo. Nosotros no hacemos nada que no tengamos en el corazón. El hombre no hace nada. Usted le pueden dar millones. Le pueden dar millones. Le pueden dar una isla. Y si usted no tiene eso en el corazón, usted no lo hace. Pero muchas veces le queremos echar la culpa al otro. En el caso de Balaam, la gente diría, bueno, pero fue el rey que fue y le ofreció dinero, hasta a mí que me lo ofrezcan. Claro, viene el presidente ahora y entra por ahí, miren, todo el mundo se para y todo el mundo ahí, no se queda ni uno sentado ni calladito como están. Y lo primero que empieza la gente a mandarle papelitos y no se le puede acercar. Imagínense usted que el presidente le mande un mensajero. ¿Qué es lo que tú quieres para que me haga esto? ¿Qué es lo que tú quieres para que tú le hables a la iglesia para que voten por mí? Pero no hay pastores así. No hay pastores así. No hay miembros así. Y dice la palabra que el rey le ofreció dinero. El rey engañó a ese pobre hombre, Ángel. ¿Usted sabe lo que es? Engañó a ese hombre, le ofreció dinero. Y él le dijo que sí, porque es que estaba en el corazón de él. A que le ofrecen un puesto. Mira, yo te voy a conseguir ese puesto, pero tú vas a hacer esto y esto para que me saque lo mío. Estaba en el corazón del hombre y él le dijo que sí. La gente dice, pero eso no es un hombre de Dios. Eso no es un hombre de Dios que cogió dinero para maldecir al pueblo de Israel, que dijo que sí. Ese hombre no es de Dios. Pero hermana, Dios le habló en la noche y le dijo que no fuera. Dios le habló y le dijo que no fuera. Pero el rey volvió a mandarle más. Le subió. Le dijo, no, Dios, sí, vamos a darle más, que eso es lo que hace el diablo con nosotros. Vamos a darle más. Vamos a darle más, te dice el diablo. Tú ves este hombre que está buenísimo, pero es impío. Y tú dices, no, yo no puedo porque es un hombre impío. Y tú dices que no, y tú te concebes y dices que no. Pero al año vuelve otro, que está más bueno. No, muchacha, viene con jipete y apartamento. Y tú dices, no, yo lo arreglo. Y llega un momento que ni tú ni él, porque te fuiste y se te olvidó la iglesia. Entonces dirán, ay, esa pobre mujer se dejó engañar de ese hombre del diablo. No, mi amor, ella no se dejó engañar, ya tenía eso en el corazón. Todo lo que a nosotros nos llega, que nosotros caemos, es porque lo tenemos en el corazón, hermano. Eso no es que el diablo conoce lo que nosotros hablamos y sabe lo que no hace falta. ¿Y qué es lo que te envía? Ay, díganme a mí que he pasado por esto. Miren, hay que conocer el corazón, tenemos que conocernos. Lo primero que nosotros tenemos que saber para saber si somos unos buenos obreros aprobados es conocernos. Conocer cómo está mi corazón. Hoy es un día para que nosotros decir, ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi corazón? Y podríamos decir, ese hombre no es de Dios porque ese hombre decidió maldecir el pueblo de Israel. Y al final atacó tanto como pasa con nosotros. Yo le he hecho el cuento de la hija mía, que la hija mía quería ir a jugar para otra casa y le dije, tú no vas para allá, Nicole, tú no vas para allá, Nicole, tú no vas para allá. Yo estaba trabajando y llegó un momento que hizo igual que Balaam y que le dije, vete. Así le dijo Dios a Balaam, vete, pero no maldiga al pueblo de Israel, tú vas a decir esto y esto. La hija mía se fue, vino de allá para acá, yo le he contado, mami, y yo, ¿qué fue? Me rompí en un diente. A ella no le gusta. El otro día estaba ella y había una gente de la iglesia y yo lo voy a contar, pero ella no dejó que yo lo contara, me echó un boche. No quiso que yo lo contara, porque eso es la desobediencia a Dios. Y Balaam da pena cuando ya nosotros nos dejamos seducir por el enemigo. Él fue
Él no maldijo porque Dios no lo dejó. Él no lo maldijo, pero ya el corazón de él. ¿Cómo estaba el corazón de Balaam? ¿Cómo estaba? Señores, había cogido el dinero y él no iba a perder ese dinero, y así nos pasa a nosotros. A nosotros nos pasa como el mono. ¿Sabes el mono? ¿Cómo hacen en la jungla, en la selva, para agarrar a los monos? ¿Cómo hacen? Le ponen una jaula, le ponen un guineo, él entra a la mano. Pero cuando él agarra el guineo, ¿no, verdad? Él tiene guineo aquí. Él tiene guineo ahí, pero está atrapado, no puede sacarlo. Él no puede sacarlo. Para él tomar el guineo para él poder sacar la mano y que no lo atrapen. Pero él prefirió quedarse con el guineo y que lo atrapen. Y eso le pasó a Balaam. Él no maldijo porque Dios no lo dejó, pero buscó la estrategia de todas maneras para que el pueblo cayera. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con aquellas cosas que Dios no aprueba y que nosotros le estamos haciendo. Y que muchas veces decimos que estamos bien, pero no estamos bien, estamos mal. Porque que está en el Señor, sea líder, no sea líder, sea obrero, dice la palabra que tiene que limpiarse para Dios. ¿Por qué? Porque usted es testimonio para otro. Y la palabra dice que es mejor amarrarse una piedra de molino y tirarse al mar que hacer caer un hermano. Entonces nosotros yo no soy líder, no tengo que ser obrero aprobado. Claro que sí. Porque usted se le va a pedir cuenta por ese vecino que usted no hizo las cosas bien hechas y está en el mundo. Y no quiere a Cristo por eso. Nosotros los papás, esos hijos que no quieren a Cristo, miren, tenemos que revisarnos. Yo tengo que revisarme. Amén. ¿Por qué? Porque ellos deberían de estar ahí, no están. Amén. Entonces, tenemos que revisarnos. Tenemos que revisarnos. Ese jefe que usted duró 20 años con él y usted nunca le predicó a Cristo. O él vio las cosas que usted hacía. Otro hombre, ya en el Nuevo Testamento, que Dios lo usó, eso es increíble. Dios usó a Balaam. Dios usó a Saúl, hay gente que no lo creen, pero Dios usó a Saúl. Dios lo usó porque él fue que lo escogió. El pueblo le insistió y él lo escogió, pero él fue que lo escogió. Fue ungido de parte de Dios. Amén. Pero fue usado, pero no aprobado. El otro fue Judas Iscariot. Él fue usado por Dios, él era uno de los más cercanos. Porque yo le digo a ustedes, a quien yo le doy mi dinero, miren, a guardar. Uf, yo no doy mi dinero a guardar a nadie. Mi dinero lo guardo yo. Yo no sé ustedes que se lo van a guardar a alguien, yo guardo mi dinero yo. Una vez vendimos algo y el papá de los hijos míos me dice, vamos a meterlo en mi cuenta. Digo yo, no, vamos a abrir una cuenta para los dos. Digo, no, está bien, entra en la tuya, entra en la mía, hermano, porque ¿qué así? Yo no sé ustedes, yo le estoy contando lo que yo soy, yo no sé lo que ustedes son. Mi dinero lo guardo yo. Todavía el Señor no ha trabajado en eso conmigo, de que a nadie. No, a nadie, todavía no, amén. Entonces, Judas era una persona muy importante para Jesús, porque era el que guardaba, ¿qué es lo que guardaba? Guardaba el dinero. Entonces él fue usado. Judas fue usado, pero no fue aprobado. Amén. Entonces ustedes dirían, pero ¿para qué hay que ser aprobado? La palabra te está hablando hoy, ¿para qué tú tienes que ser aprobado? Es una reflexión que todos nosotros debemos de analizar nuestra vida con Dios. No puede ser que pasemos 20 años y nos acontezcan la misma cosa. Y le echamos la culpa a Dios, al diablo. Y tú dices, pero es que siempre caigo en lo mismo, siempre estoy pasando por lo mismo. Pasa un tiempo y vuelvo y caigo en lo mismo.
Entonces debemos de revisarnos, porque ni la culpa es del diablo, ni la culpa es de Dios, la culpa es de nosotros, lo que tenemos en el corazón. ¿Qué hay en el corazón? Que usted tiene que hablar mentira. ¿Qué hay en el corazón? Que usted tiene que engañar. ¿Qué hay en su corazón? Analice, ¿qué hay en su corazón? Que usted tiene envidia. ¿Qué hay en su corazón? Que usted tiene celos y contienda. ¿Qué hay en el corazón del hombre? Que no puede ser un obrero aprobado. Que no puede ser ese hombre. Porque muchas veces miramos al pastor, el pastor que me envía, al pastor que yo le sirvo. Pero en esta iglesia no le servimos a hombres, le servimos a Dios. A Dios, le servimos a Dios. Y a quien usted le va a dar cuenta, porque quien lo envió es Dios. Los que están aquí, que no han conocido de Dios todavía, que no han aceptado a Jesucristo como su único Salvador, tienen que aprender que la palabra le habla a ellos también. O sea, ¿qué hay en su corazón que no lo ha dejado acercarse a Dios? En el caso de nosotros, los que ya somos cristianos, debemos de revisar por qué Dios no está probando nuestro trabajo. ¿Por qué Dios no está probando nuestra forma de ser como cristianos? Pero a ti, Dios te está preguntando, ¿qué hace? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado que no te deja acercarte a Dios? Que no te deja que tú aceptes la salvación, que es lo mejor que le puede pasar a una persona. Es muy difícil que un cristiano firme en el Señor se suicide. Es muy difícil, muy difícil. ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos tenemos una esperanza viva que es en Cristo Jesús. Nuestra esperanza no está en el marido, nuestra esperanza no está en hijos, nuestra esperanza no está en bienes, nuestra esperanza ni siquiera está aquí. No está aquí, nuestra esperanza está en Cristo Jesús. ¿Para qué Dios quiere que tú te limpies? Vamos a leer 2 Corintios 2:1. No, vamos a leer 4:1. Después que Pablo le habla a Timoteo de lo que es un buen soldado de Jesucristo, que lo que es un obrero aprobado, que ya aquí todos sabemos lo que es un obrero aprobado. Hay algo que me gusta y que nosotros los cristianos, ahí siempre el Señor nos deja una palabra para que cambie, una palabra que nosotros podamos entender que sí puede hacer ver un cambio en nuestra vida. Que el que no está alineado con la palabra se puede alinear. Que el que no está bien con Dios, Señor, mientras tenemos vida, tenemos esa esperanza que es en Cristo Jesús. Mientras usted tenga un soplo de vida, usted tiene la esperanza, usted puede decir, sí, Señor, yo voy a ser transformada por tu palabra. Y él aquí le habla a la iglesia cuando le dice, no está hablando a nosotros. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, es a nosotros que nos está hablando. Aquí no solamente hay oro y plata, dice la palabra, sino también de madera y de barro. Y uno para usos honrosos y otro para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. O sea que sí, nosotros tenemos la oportunidad de que haya un cambio en nuestra vida. Hoy, los que entienden que no están bien, la palabra le dice que hay una oportunidad. Posiblemente tú te consideras, como dice la palabra, ¿verdad?, de madera y de barro. Quizás aquí habemos muchas personas que nos consideramos que somos nada, que no servimos para nada, que no hemos tenido la capacidad, porque muchas veces entendemos que en nuestro propio entendimiento y con nuestra fuerza que nosotros vamos a cambiar. Pero cuando tú decides soltar tu fuerza,
Cuando tú decides, como hizo el mono, no quedarte con el guineo agarrado, sino con soltarlo, entonces la palabra dice que te transforma. No te sientas mal porque quizás tú no eres oro ni plata. Porque hoy el Señor dice en la palabra que Él puede cambiar eso. Dice así, que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hoy la palabra te está hablando. Si tú dices, yo no puedo predicar porque estoy mal, porque estoy en pecado, el Señor te dice hoy, claro que tú puedes. Simplemente entrégamelo a mí. Que hay personas que a veces se confunden porque dicen, mira, ese Dios lo limpió de una vez, yo tengo 3 años, 4 años luchando. El Señor te dice que no, que Él a su tiempo, Él hace el trabajo en ti. Que lo único que tenemos que hacer es rendirnos a Él y Él va a hacer el trabajo. Hoy el Señor dice que cambia, te cambia esa actitud, ese pensar de que posiblemente tú eres barro, de que tú eres madera, de que no te van a usar. Porque tú estás haciendo esto, porque yo estoy haciendo lo otro. Hoy el Señor habla a tu corazón y Él dice que Él te quiere convertir en una vasija de oro, una vasija de honra. Aquel que entienda que no es una vasija de honra, hoy el Señor lo puede convertir en una vasija de honra. Solamente tenemos que aceptar al Señor Jesucristo en nuestro corazón y entregarle a Él. Mira, Señor, yo recuerdo de un mensaje, un testimonio de una persona que era drogadita y él dice que él estaba en la iglesia y que tenía 5 años siendo drogadito y que él no lo había podido dejar y que él le lloraba al Señor porque él sabía que él no estaba bien, porque se drogaba estando en la iglesia. En la iglesia hay gente que roban estando en la iglesia. En la iglesia hay gente que se droga estando en la iglesia. En la iglesia hay gente que practica la homosexualidad estando en la iglesia. En la iglesia hay gente que adultera, en la iglesia hay gente que ve pornografía. En la iglesia hay gente que roba, que mata con la lengua cuando no mata con la mano porque lo meten preso. O sea, en la iglesia hay de todo, porque somos un hospital. Pero hoy la palabra te está diciendo, solamente tienes que entregarle. Solamente dejar y decirle, Señor, aquí estás. Yo no puedo, Señor, yo soy chismosa, yo no puedo con esto. Pero ser sincero. Y dice él, dice ese drogadita que él fue, que ese día ya él estaba cansado, muy cansado de que el Señor no lo transformara. Que él estaba cansado de pasar aquí adelante y que oraran por él y que él de aquí saliera a drogarse. Como vemos mucho que estamos aquí cansados. Cansados posiblemente porque estamos llenos de envidia al ver que el hermano canta mejor que yo, o que predica mejor que yo, o que viste mejor que yo, o que tiene una casa mejor, o que tiene un trabajo mejor que el mío. Y hoy la palabra te está hablando y está hablando a mi corazón y está hablando al tuyo. Hoy el Señor te está diciendo que todo eso puede cambiar. Que no es a tu tiempo, que es al tiempo de Dios. Que simplemente tenemos que ponernos en el camino y entregárselo al Señor. Y Él dice que esa noche Él tuvo un encuentro con Dios. Y que Él lloró y lloró y lloró y que amaneció llorándole al Señor. Porque Él quería dejar el vicio de la droga. Y Él dijo que él lloró, se durmió llorando. Y que al día siguiente el Señor hizo la obra, nunca más usó droga. Nunca más usó droga. O sea que hoy lo único que nosotros tenemos que hacer para ser un obrero aprobado, porque posiblemente la mayoría que estamos aquí somos obreros del Señor. La mayoría de los que estamos aquí queremos hacer la obra para Dios. Lo único que tenemos que hacer es entregar esa carga, entregar ese pecado, entregar ese carácter que tenemos, que no nos deja ser un obrero aprobado delante de Dios. Póngase de pie. El Señor te dice hoy en 2 de Timoteo 4, dice que Él juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. O sea que Él no va a juzgar a nosotros. Él, no el hombre, Dios es que te va a juzgar. Y te manda porque Él quiere que nosotros seamos un obrero aprobado. Porque Él quiere que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Que la palabra redarguya,
que reprenda, que exhorte con toda paciencia y doctrina. Dice la palabra, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, dice la palabra, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz la obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida se ha acercado. Está cercano. Dice él, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gracias, Señor, por tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo de Dios trabajando a cada corazón. Que sea tu Señor dando convencimiento, Padre, de aquellas cosas que no estamos haciendo bien delante de ti, Padre amado, y que por eso tú no nos apruebas. Posiblemente el hombre te está aprobando. Posiblemente el hombre te dice que eres un obrero aprobado. Pero dentro de ti tú sabes lo que debes cambiar. Tú sabes lo que debes dejar. Tú sabes lo que le debes de entregar hoy al Señor para ser un obrero aprobado delante de Él. Al Señor quiere que tú prediques y que hagas tu trabajo. Pero el Señor quiere tu corazón. Que tú le entregues tu corazón a Él para Él darte vida. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.